Oficial Pedro del Día, somos por supuesto en su casa cuando quieran. Maestro Hugo Cepeda ya está con nosotros, nuestro gran profesor, en un panel distinguidísimo que le tenemos hoy día, profesor, junto al maestro Juan Andrés Alfati y por supuesto todo nuestro panel. ¿Cómo enfocan las distintas religiones y también la ciencia, comenzando por el cristianismo, el tema de la reencarnación, Juan Es Andrés? bastante complicado, la verdad, y me gustaría partir este tema con un video introductorio para aquellas personas que no están familiarizadas con esto. ¿Qué es la reencarnación en buenas cuentas? Atención. De hecho, muchos creen que ya hemos estado aquí, en una época distinta, un lugar distinto, en un cuerpo distinto. Este proceso de muerte y vuelta a la vida es conocido como reencarnación. Pero ¿se trata solo de una creencia que nos acerca más a la inmortalidad? ¿O tal y como dicen numerosos investigadores, acaso hay evidencias válidas de que la reencarnación existe? Y junto con este video quiero de inmediato mandar a la gráfica que resume lo que acabamos de escuchar. Por favor, señor director, póngale play, que dice lo siguiente, que la reencarnación es el proceso que ocurre luego de la muerte en el cual el alma de la persona abandona su cuerpo y se encarna en otro nuevo, de esta manera volviendo a nacer. Bueno, eso es absolutamente correcto, en estricto rigor eso es la reencarnación. Ahora, ¿cuál es su opinión, don Hugo Cepeda, antes de abrir todas las preguntas, que son muchas al respecto, de parte del cristianismo? El cristianismo rechaza la concepción de reencarnación tal como allí se señaló. En realidad, o la mente en psicosis, como decían los griegos, que es la transmigración de las almas. ¿Por qué? Porque nuestra persona, el yo, está compuesto no solamente de mi propia alma, sino que también de mi cuerpo. Mi persona es mi cuerpo y mi alma. Y el cuerpo yo no me lo llevo para el otro lado. No me lo llevo para el otro lado. Pero el cristianismo, en cambio, sostiene la resurrección, en la cual volverá un momento. En cuerpo y alma. En cuerpo con y el mismo alma, aspecto. Con el mismo aspecto glorioso, por supuesto. Y esto viene de los tiempos bastante antiguos. Ya en tiempos de los hebreos ya se planteaba la tesis de que no existía reencarnación. Se reafirma en el Evangelio y se reafirma también con los escritos de los padres y todo. Y también la ciencia lo ha ido demostrando. Bueno, la ciencia no puede probar la resurrección, pero al menos la reencarnación no la prueba. Además, no hay que confundir la reencarnación con lo que se llama la mente en psicosis, con lo que llaman la parisomatosis, que es la inhabitación de ciertos aspectos de la persona, de ciertas acciones en un cuerpo determinado, que es más o menos parecido a lo que sostienen los tibetanos. Absolutamente. ¿Sabe que acaba de hacer un punto muy particular? Porque finalmente los tibetanos que pertenecen a la religión budista, ellas creen en la transmigración de un proceso de la mente que va cambiando, por lo tanto nunca es la misma persona, y que va ocupando distintas vidas y cuerpos. Tú tenías una pregunta, maestra. Tenía una pregunta, porque la tesis o la creencia en la reencarnación es mucho más antigua que el cristianismo y el catolicismo. Sí, y es lo que predomina en las religiones orientales, por lo Pero hay un general. problema, pero no más antiguo que la Biblia. Porque la religión hindú, esto aparece más o menos unos 2500 años antes de Cristo, y Buda 500 años antes de Cristo. Es verdad. Y en cambio la Biblia y todas las culturas suménicas, por ejemplo el código de Hammurabi, esos son 3000 años antes de Cristo. Es verdad. Por lo tanto, la reencarnación es una tesis relativamente tardía dentro de los milenios. Claro. Ya, pero hay muchas religiones que lo soportan, Sí, muchas las más que las orientales. que no es cierto? Las ¿Cuáles orientales. son? Bueno, los orientales aceptan los Sishi, los budistas, el jainismo, el hinduismo, toda la que forma es de distinto, hinduismo, el brahmanismo, en cierto modo también otras religiones que no sean musulmanas y que estén ubicadas en el oriente. Los espiritistas, por Los ejemplo, espiritistas, y también dentro creen del en la occidente también los seguidores de Allan Kardec. Hay una serie de cofradías que han ido, Blavatsky, una serie de personas que han ido sosteniendo la misma tesis también en el occidente. Y también dentro del cristianismo los famosos gnósticos. Por supuesto. Marción, Valentín sostenían la tesis de todas maneras. y también fue ambiguo, nada menos que el gran apologista Orígenes fue ambiguo, no fue claro. A pesar de que el cristianismo se pueda negar a este tipo de cosas como la reencarnación, los casos aparecen cada vez más seguidos, cada vez se conocen más casos. Bueno, muy bien ese La punto ciencia porque trata de explicar eso. exactamente, porque fíjate que hay verdaderas comunidades o países que viven descubriendo constantemente a sus parientes reencarnados en nuevos bebés. Pero fíjate que hay casos que han desconcertado a la ciencia, como esta pequeñita llamada Molly, que ella relata algo que ocurrió en un pasado remoto, solo que el médico terminó entendiendo que esto era antes de que ella naciera y que terminó encontrando la noticia a la que ella hacía referencia. Una niñita que siendo joven, sin embargo, al parecer en otra vida, fue atacada, ella dice monstruo, pero que fue violada por un grupo de hombres. Atención, el testimonio de esta pequeña niña que simplemente con toda parsimonia lo cuenta de la siguiente forma.
¿De qué color tenía el pelo? ¿No lo tenía de ningún color? Rojo. ¿Tiene el pelo rojo? ¿Pelo rojo? Cuando Katie se escapó, Molly. Cuando Katie se fue, se escapó, ¿pasaron cosas buenas o malas? ¿Le pasó algo malo a Katie? Malo. ¿Malo? Oh, ¿qué fue lo que pasó? Los monstruos cogieron a Katie. Ah, ¿cómo eran los monstruos? Feos. Había monstruos feos. ¿Qué pasó? No sé. ¿No lo sabes? A Katie cuando la cogieron los monstruos. Los monstruos le mordieron. Le mordieron. Ellos le mordieron y ¿qué le pasó a Katie? Murió. Una historia en particular encajaba con la historia imaginaria que nos había contado Molly. La verdadera niña tenía 3 años. La verdadera niña tenía el pelo rojo, ojos azules y un vestido rosa estampado con flores. La niña vivía muy cerca del mar y le gustaba jugar en la playa. Un día se escapó de la casa, por desgracia, fue secuestrada y después asesinada. A ver, la niñita entrevistada se llama Molly. Ella comienza a narrarle una historia recurrente a su madre que traen a un psicoterapeuta que era experto en regresiones y comienza a entrevistar y ella le dice que ella era una niñita que se llamaba Katie, le da ese nombre. Dice que ella tenía el color de otro tono, que era pelirroja, describe el mar, un bosque, y que unos monstruos... El vestido que tenía puesto la niña. Exactamente, exactamente. Y dice que unos monstruos un día la atacaron, y dice que la mordieron, y que dice que no se acuerda más porque dice que ella durmió para siempre, se murió. El hombre, al parecer, que esta niñita, siendo muy pequeña, viajó atrás en el tiempo buscando las noticias y encontró una localidad muy parecida porque ella da ciertos puntos geográficos para poder ubicarse. Y había una niñita que se llamaba Kate, ella apenas habla, que era pelirroja y que fue atacada cuando fue a jugar por un grupo de hombres que finalmente lo ultrajaron y que murió en el instante. Entonces, esta niña no tiene acceso a esas noticias, de hecho había pasado hace bastante tiempo, unos 6 años antes, es muy pequeñita, sin embargo tenía la misma edad que la otra pequeña. Entonces, como dice Don Hugo, pueden haber explicaciones de cómo se logró entronizar esa mente o esa alma con esta otra, pero según alguna de las teorías, que el tema que estábamos tocando en la reencarnación, es que la niñita Katie ahora es la niñita Molly. Claro. ¿Y no pudo haber sido inducida por su mamá? Sí, no, yo veo que la interrogación que le hicieron tanto la madre como el terapeuta, le indujeron muchas veces, o sea, le iban indicando y la niñita sí, no me acuerdo, pero será así, sí. Por lo tanto, habría que estudiarlo más a fondo. Lo que sí pasa, lo que la ciencia ha avanzado en esto, es que hay un cierto tipo de inteligencia celular. ¿Cómo que es se eso? transmite, Es verdad, eso es bastante nuevo. es totalmente nuevo. Sí, pero ejemplo, es muy interesante. Incluso hay una prueba actualmente, personas que han recibido un nuevo corazón en virtud de un trasplante. Esto es interesante. En virtud del Que es casi hay reencarnar. Es casi reencarnar. Y hay casos, por ejemplo, que las personas han ido adquiriendo el mismo carácter, los mismos modos, la manera de ser de la persona que donó el corazón. Un chileno que recibió, si no me equivoco, un corazón de otra persona y le dieron un urgimiento impresionante por tocar guitarra, cosa que no le tenía dado al piano. Y toca perfectamente, solo para entender después cuando quiso conocer a la familia que el otro era guitarrista. Exactamente. Y él nunca, pero no aprendió a tocar, supo tocar de la noche a la mañana. ¿Qué pasaría si en un trasplante te llega una persona que no fue buena? ¿También te podría traspasar su maldad? De hecho, han hecho películas con esa lo idea. que dice Felipe Bello es bastante grave lo que dice. Por eso es que hay ciertas reservas todavía respecto al trasplante, porque esto recién se está estudiando. Si el corazón, desgraciadamente, es el más ignorado de los órganos, nosotros creemos que es una máquina y no es una Profesor, máquina. ¿qué dice la Iglesia al respecto? Porque la Iglesia dice que somos cuerpo y alma. Exacto. En este caso, parte del alma se estaría yendo a través de un órgano. El alma no es única y el alma es indivisible porque es de carácter espiritual. Solamente lo material. Pero si puede tenemos algunos rasgos de una persona que nos dona un órgano. Exactamente. Por eso que yo creo que ciertas acciones de la persona, no el alma, sino que ciertas acciones Claro, es de la que persona. tiene razón, Hugo, porque el carácter es como si nosotros entendemos que somos un alma incorruptible, única, igual de alguna manera estamos contaminadas por quienes nos rodean, quienes nos criaron. O sea, somos permeables, pero tenemos libre albedrío, por lo tanto, nuestras decisiones. Ahora, ¿qué dice el hinduismo de esto? ¿Cómo no vamos a decir se defiende, pero cuál es su concepto de qué pasa con el alma o la mente y que ellos sí creen en la reencarnación? Lo siguiente. El hinduismo plantea
lo siguiente. Dice la reencarnación en esta religión. En el hinduismo el alma o mente, algunos dicen, abandona el cuerpo al morir y es arrastrado por los imadutas o los mensajeros sirvientes de Dios, el que está mencionado ahí, el encargado de juzgar el karma, vale decir, las acciones, tanto buenas y malas. Y para ser juzgada defendiendo las acciones buenas o malas, el alma se reencarnará en una existencia superior, me refiero con mejor habitáculo, mejor posibilidades de vida, o incluso inferior al punto de llegar a ser un animal o lo que ellos llaman suras, que son demonios, que ni siquiera te corresponde un cuerpo, sino que vives como un estado de alma o espíritu errante que sufre. O sea, esto depende exclusivamente de ti, de cómo te comportes en la vida. Y interesante el término de yamadutas, que son una especie de ángel que valdrían de ángel que, guardianes de la ley. Guardianes de la ley. Ahora hay una cosa muy importante en la religión hindú que produce problemas de carácter social previo. A ver, ¿cuál es? Porque la pobreza es estimada como un karma negativo. O sea, alguien que fue castigado. Claro. Por eso a los pobres se les desprecia. Sí. No se a diferencia del cristianismo, de hecho, que precisamente venera a los pobres. De hecho, en la India no intentan salir de esa condición porque prefieren pagar en esta vida ya porque dicen, bueno, ya la cagué antes, me toca esto y pago, para allá. Ok, asumo, pago con todo y para la otra me espera algo mejor. Por eso que es una religión muy conformista. No es dinámica en el sentido de una redención social de ninguna especie. Exactamente. Y de ahí donde entra el budismo que sí te invita a cambiar, digamos, que es diferente del hinduismo. Pero ahí lo que tú contabas igual se relaciona con el tema del cristianismo, porque de alguna forma a ti te dicen en el cristianismo, si actuáis bien, vaya a ir al cielo, si actuáis mal, al infierno, o sea, de alguna claro, forma claro, lo que pasa en la encarnación explicaría de por qué te pasa ahora lo que te pasa, de una anterior, digamos, una vida anterior, previa. Yo conocía y entendía, y lo que más me llama la atención de la reencarnación es que uno vive una vida a través de muchas vidas. Y que no sí, es se llaman de bardos. Ni de premio tu reencarnación, sino que de etapas y aprendizajes que tienes que pasar en la vida. Tú eliges. De hecho, ser pobre, atención, pasarlo mal, lo que tú estás diciendo es muy correcto. Ellos no creen en un alma sola, sino en bardo, estado del alma o mente, y que eso circunda el samsara. Podemos ver la gráfica del samsara, así como lo representan de hecho los monjes tibetanos. El samsara es la rueda del cual uno no tiene control, puesto que no tiene el entrenamiento mental, ni tiene, digamos, la instrucción religiosa necesaria para salir del samsara. Si por un lado el cristianismo te premia, digamos, por tus buenas acciones, por, digamos, tu devoción a Dios incondicional, la vida eterna con la resurrección, en el hinduismo y el budismo, el gran premio es no seguir existiendo nunca más. Exactamente. Es salir del samsara para entrar al nirvana, cuya traducción es apagar la vela. Vale decir, según estas religiones, uno está vivo porque tiene un problema. O sea, no es un castigo en sí mismo, pero tú vivo porque tienes un carburante que tienes que gastar. En eso coinciden todas estas religiones, el hindú igual. Por eso que el ideal que el Atman, que es el alma, se identifique con el Brahma en un ámbito cósmico. O sea, uno se desidentifica en lugar de afianzar su individual. Del cristianismo, que nosotros somos individuos. Y estaremos junto a Dios, podremos gozar de Dios, pero como individuos, como yo, como Hugo Cepeda. Y además hay una tesis que plantean muchos científicos. Dos, respecto a la reencarnación. Si existiera reencarnación, existiría el mismo número de habitantes del comienzo de la humanidad hasta ahora. Claro. Porque no puede porque exacto. Y se irían reencarnando. Y el otro es el siguiente. Quizás no todos se reencarnan. Bueno, pero entonces por el cambio no habría más personas. Buen animales. Lo que pasa y lo es otro que yo el llamo la budismo atención siempre es el siguiente, es el lenguaje. Si a mí se me dijera, señor, usted se está reencarnando y usted era una persona que vivía, pongamos el caso, en Inglaterra en el siglo XVII, y resulta que yo no hablo el inglés. Relato situaciones mías de aquella época totalmente vividas, pero sin embargo las relato en castellano. Entonces el problema es que si hay realmente una vida anterior, esa vida también dice relación con toda mi situación anímica, o sea, con toda mi cultura, con toda mi manera de ser, con mi inteligencia. Entonces esas son unas objeciones que la ciencia hace. Y la otra interesante que tocó nuestro profesor aquí, don Andrés, es muy interesante lo del bardo. El famoso autor chileno Peñalillo habla del túnel y del bardo. El bardo, que es un estado intermedio y que nos conduce precisamente a esa situación en que estamos en el samsara, que viene una palabra sánscrita, sari.
y que es la rueda del karma. Exactamente. Pareciera que fuera más como un anhelo de la gente de tener una nueva oportunidad cuando tu vida no fue buena. Oh, pero la reencarnación. Porque la mayoría de la gente dice, hoy yo era una princesa egipcia. Yo era un soldado romano. Por supuesto. En otra vida yo fui. Toda la gente, nadie era una persona normal. Mira, ahí es donde yo tengo un particular aprecio por el budismo, porque siendo que cree, especifica la reencarnación, cree absolutamente, piensa que no habría que darle tanta importancia, sino que debiéramos vivir esta vida como la única, porque cada cosa debiera aprovecharse en su máximo esfuerzo. Y dice, preocúpate no de la próxima ni de la anterior, sino simplemente hacer tu mejor capacidad en cada momento. De hecho, el budismo lo que dice de respecto a la reencarnación, absolutamente es esto. Dice, el budismo prefiere el término renacimiento, que en ese aspecto se parece un poco más a la resurrección, en vez de reencarnación, debido a que no afirma la existencia de un alma perdurable que pueda transmigrar una relación de causa y efecto, haría manifestar la existencia de otro individuo. Finalmente, esto, más que una religión, es una especie de entrenamiento mental para sacarte esas cosas que te inducen al pecado, que provienen de todas las infecciones de contexto, de familia, de karma que te rodean, para que tú seas feliz. Pero siendo que ellos sí creen en todas estas cosas más místicas y mayas, el Dios juzgador, etcétera, etcétera, ellos te dicen, seamos prácticos. Esto es la vida que estás teniendo en este momento, preocúpate del presente, el aquí y el ahora, y comienza a vivir como una persona buena de principio, desde ahora ya. Y dice, si que no hay reencarnación, porque puedes que no creas, si no crees en lo que te estoy diciendo, no importa, porque al seguir este trabajo, ya eres una persona de provecho, y créeme que los buenos frutos comenzarán a dar de inmediato. Claro. Lo que me parece que es un buen consejo. Hay una historia de San Antonio Abad, del desierto, los primeros siglos del cristianismo, que está muy afianzado con todas estas teorías raras que había. Entonces Dios le habla y él decía, bueno, yo soy y qué seré y qué es lo que pasa. Entonces, mira, le dijo Dios, preocúpate en ser en lo que es y actúa bien. Exacto. Lo demás es el misterio y eso me lo reservo yo para resolverlo. No te metas en otra cosa. Y no puedo estar más de acuerdo. Eso es absolutamente cierto. Hay muchos temas